Aunque todos reconocemos la huella que dejó Titanic en la historia del cine, son pocas las personas las que la siguen retomando o poniéndola en la conversación como una película ejemplo de uno de los máximos logros cinematográficos. Y es que en años recientes pareciera ser que para algunas personas solo calificas con el título de arte cinematográfico de alto prestigio si tu película es densa, profunda filosóficamente, con una puesta en escena simplista y con un final ambiguo. Sin embargo, no veo que ninguna otra película haya logrado funcionar de la misma manera, generando $2.000 millones en taquilla, convirtiéndose en un ícono de la cultura popular y que además te reciban con 11 Oscars. Así que en este video de retrospectiva hablemos sobre si Titanic, 25 años después de que vio la luz por primera vez en diciembre de 1997, sigue estando a la altura de como la recordamos. Esta es la película que se supo ganar tanto a la crítica como a la audiencia, se convirtió en la película definitiva de romance, en la película definitiva de desastre histórico. Por mucho tiempo fue la película más taquillera de todos los tiempos y muy probablemente sea una película que tú viste en la tele en Navidad o en Año Nuevo. Sí, yo sí recuerdo que la primera vez que se estrenó esta película en tele abierta por allá en diciembre del 2000, sí fue pues todo un evento porque pues, sí vi que todo México estaba atento para ver Titanic por primera vez en idioma español. Entonces pues bueno, es curioso como una película que ya se estableció así de grande y es tan popular y tan icónica, era una película que no le apostaban a que fuera a funcionar a la dimensión que terminó funcionando, a pesar de que venía de las manos de James Cameron, que tenía pues como lo mencionamos en el video de Avatar, pues este track record de puros hits. Lo que sí tenía también James Cameron es que tenía también a su nombre la larga lista de las películas más costosas de la historia. Sí. Claro que recuperaba la inversión, pero pues bueno, en este caso en particular de Titanic, pues teníamos una película ya de época y aparte una película que no iba a generar franquicia, no era una película de secuela de nada. Sí. Era una película que duraba 3 horas y además era una película que era de un evento histórico en el que ya todos sabíamos en qué iba a terminar. Entonces, tenía ahí varias cosas que no se comprendía en aquel momento de, pues bueno, ¿qué va a hacer este de nuevo? ¿Cómo le va a dar esta refrescada? Él es director de películas de acción, ¿cómo va a traer su juego acá? Y pues bueno, a pesar de que hubo ciertos retrasos, el presupuesto escaló e incluso James Cameron también renunció a su parte de su salario para que no tuviera tanta presión, pero pues, o sea, todos los medios de Hollywood durante esos 2 años que estuvo ahí trabajando, o sea, todos encima de que no, ya el fracaso, ya este es un barco que se hundió antes de zarpar. Titanic se va a volver a hundir. Exacto, entonces muchas cosas en su contra, entonces imagínate pues toda esta presión de tener y no nada más haber cumplido, entregando una película, un buen producto, arrasó con los Oscars, se llevó toda la gloria y la dejó como la película también más popular de los 90, ¿no? Entonces, pues da de qué hablar esta película. Y es muy fácil quedarse con la idea de que Titanic es esta película cursi de romance que luego puede ser como de romance para adolescentes o este tipo de películas que asocian con las del 14 de febrero. Pero y nada más con eso nos quedamos, ¿no? Con esa imagen un poquito más superficial. Sí, pensamos en nada más la canción de Celine Dion, pero luego se nos olvida que la película de Titanic sí está construida de una forma que se sienta épica, sino que también están ahí trabajando en que te estén ahí como golpeando emocionalmente para que las partes en donde te tienes que involucrar con estos personajes sí sean realmente momentos emotivos o momentos muy entrañables. Por ejemplo, a veces decimos que de forma pues también condescendiente, pues no, Titanic es como el diario de una pasión o el diario de Noah, dependiendo de cómo la conozcan, pero aunque se ubica muy bien a dónde pertenece una película como Diario de una Pasión, pues esa sí es completamente una película cursi que no da para más y artísticamente pues tampoco hay mucha maestría de espectáculo o de cómo te están contando una historia, ¿no? Con todos los elementos que sí tiene Titanic. Ok, nota del editor. Parece que le estamos tirando tierra a una película como la de Diario de una Pasión y diciendo que no es buena. Y no, a mí en lo personal sí me gusta una película como Diario de una Pasión y creo que dentro de su cursilería la película funciona en las partes en donde quiere ser emotiva. Además de que posiblemente sea la única buena película basada en una novela de Nicholas Sparks. Al punto al que queremos llegar es que luego a Titanic la meten al mismo cajón de películas más genéricas y más cursis. Y no, aunque una película como la de Diario de una Pasión funciona y hace sus cosas bien, sí hay que admitir que realmente la película de Titanic sí está jugando en otro nivel. Y ya, fin del paréntesis. Y es que aquí lo que yo veo es que
nos acercan demasiado a la química que tienen pues Jack y Rose, que es coprotagonizada más bien dicho, por Leonardo DiCaprio y Kate Winslet. Entonces nos acercan a esta pareja, pero no nada más vemos como que el relato o anécdota de forma distante en donde no tomamos partido de ninguno de los dos, sino que aquí hacen un poquito el efecto de contar la historia, así como en Los Puentes de Madison, sí, en donde nos ubican a través de los ojos de Rose, y a través de ella estamos experimentando pues toda su experiencia subjetiva de cómo fueron sucediendo los eventos en el Titanic, pero también esos momentos de conflicto personal que tenía ya pues con el novio o con la mamá, o en esa sociedad de aquel momento, de cómo trataba a las mujeres. Entonces, todos esos golpes emocionales que le van dando, pues también nos empiezan a afectar a nosotros. Sí, y ahí parte de lo que creo que funciona muy bien en esta película es que, a ver, es una película de más de 3 horas. Y curiosamente, cada vez que la veo, me sorprende que es una película que no se siente la duración. Y justo esta última vez que la vimos para rehacer este video, me di cuenta que lo que funciona muy bien en esta película, que apoya que la película siga avanzando constantemente, es que es una película que tiene muchas subtramas y pues se encarga mucho de hacer que cada trama sea interesante. Y aparte se toma su tiempo en presentarte cada personaje e incluso se da el lujo de presentarte los personajes más importantes hasta el final. Porque primero nos presentan a los exploradores que tienen su motivación personal, que es conseguir el corazón del mar, que es este diamante azul. Sí, de hecho llevamos corriendo como unos 15 a 20 minutos y todavía ni siquiera hemos visto a Kate Winslet y mucho menos a Leonardo DiCaprio. Ajá, así es. Entonces, ahí parte del chiste de la película es como, de la misma forma que el personaje de Rose anciana se va ganando a los exploradores contándole la historia, de esa misma forma nos está ganando a nosotros como espectadores, porque igual, al principio nosotros tenemos la duda de, bueno, entonces, ¿qué pasó con este diamante que están buscando? Y no, nos está metiendo, nos está involucrando en la historia de, bueno, qué quería Rose en ese momento cuando estaba joven, qué quería su familia, cómo se fue enamorando del personaje de Leonardo DiCaprio, y así es como se va construyendo de una forma genuina el romance entre Jack y Rose. Algo que, por ejemplo, no pasa en otras películas de romance de este tipo como Amor sin barreras, en donde aparentemente los protagonistas pasan el mismo tiempo en pantalla, pero como que no te la crees o tienes que hacerle muchas concesiones a la película para comprarles la idea de que están enamorados. Sí, realmente aquí el trabajo de hacer que ese encuentro entre Jack y Rose tenga sentido y no la creamos, o sea, sí tiene, desde antes te van poniendo y te van ubicando a los personajes de qué tienen y qué le aportan al otro y por qué cuando se unen, pues realmente hay esta conexión pues ya que traspasa y que trasciende, y a la misma Rose después de 80 y tantos años sigue recordando a Jack. Porque también hay que mencionar que aquí Leonardo DiCaprio estaba un poquito renuente a hacer el papel de Jack, porque pues lo pintaban como perfecto, como el chico cool y que no tenía ningún trauma ni nada de eso, que era lo que Leonardo DiCaprio quería hacer con personajes, o sea, verles un poquito más de imperfecciones, sí, adicciones o no sé. Sí, o sea, lo que estaba buscando Leonardo DiCaprio era un reto actoral, ¿no? Así como ahorita las películas que tiene como El Renacido, El Lobo de Wall Street, o más joven la de ¿Quién ama a Gilbert Grape? En el personaje de Jack, Leonardo DiCaprio, pues al parecer no veía como a un personaje que le generara un reto actoral. Sí, y realmente ahí es donde se la vendió James Cameron a Leonardo DiCaprio, en donde le dijo, pues mira, o sea, realmente este es un papel de que le va a dar soporte al personaje de Rose, o sea, le va a dar luz, y como lo dice Rose en la película, o sea, le desbloquea ahí cierta chispa de ambición de no quedarse estática como una mujer de ese siglo. Y, o sea, me gusta cómo lo dice en la frase de que la salvó en todas las formas en las que podía ser salvada una persona, ¿no? Bien, pero regresando a esa parte que traíamos de las subtramas que hacen sostener a esta película de más de 3 horas, ahí se ve cierta labor artesanal de James Cameron, que es el escritor, de empacarte bien la historia de no nada más, o sea, el pretexto es que estamos presenciando el hundimiento del Titanic, sino realmente pues darte carnita y darte muchos personajes que vamos a estar moviendo a lo largo de la historia,
y que realmente te importen. No nada más quería hacer una película genérica de Titanic, porque de hecho hay muchas películas y muchas versiones, pero pues aquí llega a cementarse como la película definitiva, al menos de esta película de Titanic. Dudo que alguien se atreva a echarse ese reto de hacer otra versión nueva en tiempos modernos de Titanic, ¿no? Sí. O sea, yo creo que nadie le va a querer entrar. Y tan es el caso de que esta es una película muy única en su estilo, que incluso la escena del hundimiento, que es una escena que otra película de desastre la trataría solamente como el punto climático de la película, en donde solamente estamos viendo escenas de acción y vamos viendo cómo nuestros personajes van sobreviviendo. Que de forma superficial eso parece que es Titanic, pero no, o sea, realmente esta segunda mitad de la película, que es el hundimiento, está tratada como una película contenida en sí misma. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, en una película como la de Pearl Harbor, vemos este momento icónico que es el ataque de los aviones al puerto de Pearl Harbor, y pues la forma en la que nos cuentan esta forma de la historia es simplemente una colección de escenas más caóticas en donde solamente vemos a los personajes reaccionar al entorno. En el caso de Titanic, lo que hacen es que, bueno, nos tratan toda esta secuencia de acción como si fuera una mini película con su inicio, mitad y final, en donde los personajes principales, que son Jack y Rose, bueno, tienen que ir resolviendo mini conflictos durante toda esta escena, y estos conflictos van a ir escalando, y incluso, como en las películas, tiene también como sus pausas. Tiene una pausa en donde Rose y Jack se tienen que medio despedir y Rose se sube en un barco, y otra pausa cuando los músicos están tocando la última pieza en el Titanic, y ese tipo de pausas los utilizan como para acentuar otro momento climático importante que va a sufrir el barco durante el hundimiento. Entonces, el storytelling que le están dando a esta película, principalmente en esta escena de acción, destaca mucho porque, bueno, sí tiene estas partes emocionantes y climáticas que tienen que ver con el hundimiento, pero también hace que te involucres con cada uno de los personajes, dándote estas mini conflictos y estas mini pausas para que respires y también agarres la magnitud de lo que está pasando. Otra cosa que hacen durante esta secuencia del hundimiento es que te logran dimensionar las cosas que tú ya sabías por texto o por lo que te platicaron de la anécdota del Titanic. Y es que algo que dice una crítica que a mí me gusta mucho, que se llama Fernanda Solórzano, es que dice que cuando se cuentan historias de un contexto histórico, algo que debería hacer un cineasta sería dimensionar las cosas para el público. O sea, información que, por ejemplo, en Titanic, dicen que iban alrededor de más de 2,000 personas en el barco. Y bueno, así escuchándolo suena como un dato más, pero realmente cuando estás viendo en la de Titanic esta escena en donde Rose está flotando y la cámara se aleja y estás viendo a todas las personas alrededor de ella nadando, realmente en ese momento entiendes la magnitud de lo que significan 2,000 personas en el naufragio del Titanic. Le da una dimensión extra a los datos que ya conocían en Titanic, que es el comentario que tú me decías de Bill Paxton, ¿no? Que conocía los hechos del Titanic, pero nunca los había visto desde la perspectiva dentro de alguien del barco. Sí, en la película creo que al final lo menciona como que pues ya conocía, por muchos años estuve estudiando el Titanic, pero le dice a Rose, o le dice a Rose o a la... A la hija, creo, ¿no? A la nieta. Pues. A la nieta, sí, le dice a la nieta, pero nunca lo había sentido. Y ese es el punto de la película. O sea, acercarnos hacia el evento, ser protagonistas dentro de lo que cabe. O sea, estar experimentando todo ese suceso de Titanic y pues bueno, a los ojos de Rose. Entonces, ya para terminar, otro punto que también creo que hace muy bien esta película es darte muchas pistas para que tú también al momento, así como dice antes, al momento en el que ya esté el momento de desastre, pues tú ya sepas qué se avecina, qué implica, cuáles son los peligros. Por ejemplo, algo muy, muy sencillo, a mitad de la película mencionan ahí que no hay botes suficientes para todos los que van en el barco, entonces nada más se va a salvar, si mucho, la mitad. Entonces, o sea, ya al momento de que están subiéndose a los botes, ya al final, pues ya sabes, aquí la mitad no va a sobrevivir. Y aparte, te das cuenta de que realmente estaban llenando los botes con mucha menos gente de la que se podía, y pues sabes que, bueno, pues si de por sí la mitad no se iba a salvar, ahora con esto que andan haciendo incorrecto, hasta tú mismo te da como que ansiedad de
de ver lo que está pasando. De ese tipo de información hay dos momentos que me gustan mucho, que creo que le aportan al suspenso y a la tensión de la película, y es cuando recién chocan con el iceberg y le dicen al capitán que le queda alrededor de 2 horas para que el barco se hunda. Entonces, a ti como espectador se te activa este contrarreloj de que dice, a partir de aquí ya es una corretiza porque ya comienza el caos que me prometieron, ¿no? Y otro punto es, al inicio de la película, cuando uno de los exploradores le está platicando casi con diapositivas cómo fueron los procesos del hundimiento del Titanic, en donde se rompe y luego queda en vertical y cosas por el estilo. Se parte y luego empieza a bajar. Hace que creo que internamente le está diciendo al público, cuando ya estás viendo esos momentos en vivo, internamente tú estás diciendo, luego todavía falta que el barco se rompa y luego todavía falta que pase esto en el barco. O sea, te comienza a generar un poquito más de ansiedad al saber cuáles son estos puntos fuertes que se avecinan dentro del barco. Y creo casi que también eso fue algo que sucedió por accidente, que esta explicación es muy importante para que cuando lleguen a puntos en donde el barco se parte en dos y queda completamente en vertical, la gente no diga, eso ya no me la creo. Entonces, sí, sienta las bases para decir, mira, esto en realidad pasó, por más espectacular o por más increíble que parezca. Y pues bueno, pudiéramos seguir hablando de Titanic, de todos esos atributos que tiene la película, pero pues bueno, ya para cortarle aquí, también se nos olvidó hablar de la música de James Horner, que para mí es uno de los mejores soundtracks que hay. Es el de esta película y el de Corazón Valiente, son de los que más me gustan, ambos por James Horner. También de la melodía también que mencionamos así rápido de Celine Dion, con la voz aterciopelada de Celine Dion. Entonces pues tenemos aquí una película muy completa, una película en grande, y pues en la escala en la costa del cine le damos 5 estrellas de 5.